Encuentra a tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas Estapé. 4. Hombres: niveles altos de testosterona, niveles bajos de oxitocina, las relaciones sexuales. La oxitocina está íntimamente ligada a las relaciones sexuales. En el hombre se encarga de la erección del pene y de la eyaculación, y en la mujer potencia la excitación a la vez que contrae el útero para acercar los espermatozoides hacia las trompas del falopio y facilitar así una posible concepción. En esos momentos de máxima excitación durante el acto sexual, el organismo incrementa el número de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo. Esos leucocitos están encargados de proteger el cuerpo contra los virus, las bacterias y los microorganismos dañinos. Al alcanzar el orgasmo, los niveles de oxitocina se multiplican por 5 en los hombres. En cambio, para que una mujer llegue al orgasmo, precisa unos niveles de oxitocina mucho más elevados, razón por la cual les cuesta más llegar a ese grado máximo de excitación y placer. Durante esos instantes de máximo goce, mediante los abrazos, el roce de las zonas erógenas, los masajes y la propia relación sexual, se activa el área de recompensa del cerebro mientras se segregan en el torrente sanguíneo grandes cantidades de oxitocina y dopamina. Estas dos hormonas trabajan conjunta y coordinadamente y son responsables de la sensación de placer, de la necesidad de tocarnos y de que se refuerce el lazo afectivo con el otro. En 2012, los científicos de la Universidad de Bar-Ilan en Israel, en colaboración con la de Yale, descubrieron que durante la fase de enamoramiento y hasta 6 meses después, los sujetos poseen niveles más elevados de oxitocina. La oxitocina y la dopamina potencian el vínculo afectivo en una pareja. Una pareja que mantiene relaciones de forma continuada consolida de esa manera el amor o cariño que se tiene. Por el contrario, si una pareja pasa semanas, meses o incluso años sin intimidad, habrá necesariamente una repercusión negativa, no solo por la propia carencia de relaciones sexuales y la insatisfacción que esto supone, también porque hormonal y bioquímicamente se estará prescindiendo de un aliado fundamental en el equilibrio anímico y la sana relación de los cónyuges. Sin esa sobreabundancia de oxitocina y esos puntuales y excitantes picos de dopamina, sin relaciones sexuales, descuidamos un compañero casi indispensable para conservar la unión, la complicidad y la fortaleza del vínculo. Esto también es importante puntualizarlo para otro tipo de situaciones. Mucha gente mantiene relaciones sexuales con otra persona por placer, sin ningún tipo de voluntad de que medien amor o un compromiso serio. Y algo que sucede con más frecuencia de lo que imaginamos es que alguno de los dos se engancha a la relación. Lo que parecía placentero y superficial, que se diseñó como puramente sexual, se transforma para una de las partes en un sentimiento más profundo que puede llegar al enamoramiento o incluso al amor. Estadísticamente, este enganche se produce más en las mujeres que en los hombres. Cualquier generalización suele ser una limitación, pero las estadísticas, muchos estudios científicos y mi propia experiencia profesional apuntan a que las mujeres son más tendentes al sentimentalismo y emotividad que los hombres. Las causas: bioquímicas y psicológicas. De hecho, en el año 2019, Marasiti plasmó en un estudio que las mujeres tienen mayor número de oxitocina circulante en plasma, así como también más receptores de esta que los varones. Quizá esto respondería desde la óptica puramente fisiológica. En el ámbito psicológico, la mujer,
como hemos dicho, tiende a ser más afectiva y emocional, y en general, busca un vínculo más intenso en las relaciones amorosas. Pero existe otra razón fisiológica responsable de que la mujer sea más propensa a buscar el lado sentimental de las relaciones y a ser más afectiva. O quizá dicho al revés, que el hombre sea menos proclive a consolidar y asentar una relación. Aquí entra en juego otra hormona, la testosterona, otro integrante decisivo en el mundo de las relaciones humanas. La testosterona es la hormona responsable de la energía y de la libido en los hombres. Es un esteroide del grupo de los andrógenos que se libera desde las células de Leydig en los testículos. Se encuentra en ambos sexos. En las mujeres se produce en algunas células del ovario, si bien en niveles muy inferiores. La testosterona interviene de manera directa en el volumen de masa muscular y en la densidad ósea, razón por la que algunos deportistas o jóvenes, para potenciar su musculatura o capacidad atlética, recurren a la toma de la versión sintética de esta hormona, los esteroides anabolizantes. Los niveles más altos de testosterona en el hombre se alcanzan alrededor de los 30 años. Luego comienza a descender a razón de 1% anual. A partir de los 50, estos valores disminuyen de forma importante. Por eso mengúan la libido, la fuerza y la energía. Un dato interesante es saber que en torno a los 30 años se consolida definitivamente la corteza prefrontal en los hombres. Concentración, control de impulsión y atención. Si añadimos una testosterona en niveles equilibrados a una corteza prefrontal ya madura, nos encontramos con el momento a partir del cual los varones dejan de ser tan impulsivos para pasar a ser más reflexivos. Hasta ese instante, la inmadurez, aunque sea parcial, de la corteza prefrontal unida a los altos niveles de testosterona, explican la energía incontenible de los jóvenes. ¿Y cómo nos influye la testosterona? Se encarga de la energía y de la agresividad. Es la base del desarrollo y de la excitación sexual. Tan es así que a algunas mujeres durante la menopausia y con la libido baja se les receta parches de testosterona. Potencia la competitividad. Está relacionada con el hecho de asumir riesgos, lanzarse contra una amenaza o peligro, o acudir a salvar a alguien con valentía. Tiene mucho que ver con el desarrollo muscular. Cuanto más ejercicio, más testosterona se produce. En los casos de los hombres con bajos niveles, realizar ejercicio puede ser de ayuda. Activa y trabaja la zona más primitiva del cerebro, encargada de la supervivencia y el mantenimiento de la especie. Sobre la testosterona hay datos muy curiosos. Por ejemplo, a mí, que soy una gran futbolera, me resultó interesante leer un estudio que explicaba que los niveles de esta hormona disminuyen y se mantienen bajos unas horas cuando vemos perder a nuestro equipo. Sucede lo contrario cuando es nuestro equipo el que gana. Los altos niveles de testosterona y de dopamina que acompañan las victorias de selecciones nacionales explican pequeños baby booms locales o nacionales 9 meses después. La testosterona y la oxitocina tienen una relación opuesta. La primera inhibe la unión de la oxitocina con su receptor y por tanto disminuye su efecto, es decir, cuanta más testosterona, menos oxitocina. La testosterona disminuye cuando los hombres se casan y comienzan a ser padres. Esto es una ventaja, ya que ganan en oxitocina y crecen en empatía con los hijos. De hecho, un estudio publicado en junio del 2017 en la revista Psiconeuroendocrinología observó
que los hombres casados tienen menores niveles de testosterona que los solteros. Al contrario, el divorcio provoca un correlativo aumento de los niveles. El caso de Santiago. Santiago era un maestro de la testosterona, impulsivo, enérgico y con la libido siempre alta, con ganas de discutir y de pelear. Los niños pequeños me aburren, reconocía. Si tuviera hijos, solo me relacionaría con ellos cuando pudieran acompañarme al fútbol. Así me lo transmitía siempre que nos veíamos. Hace un par de años tuvo gemelos. A los pocos meses comenzó la pandemia. Se confinó con su mujer y los niños y pensé que se vería sobrepasado por las circunstancias. Cuando nos volvimos a ver, sonriente, no dejó de enseñarme fotos y videos de sus pequeños, mientras narraba anécdotas de lo más tiernas. Santiago había tenido una inyección natural de oxitocina, y esto le había transformado en un padre amoroso y cuidador. Esto es muy importante, ya que cuando se dan unos progenitores con una relación sin capacidad empática con sus hijos, con un comportamiento agresivo, estos padres pueden criar niños con heridas emocionales. No está de moda ser emocional. Cuando los niveles de testosterona son muy altos, los hombres tienden a ser más agresivos e impulsivos y disminuye la actitud de generosidad y empatía. La gente con poder y con puestos de responsabilidad suelen caracterizarse por pisar fuerte y ser muy decidida. Este tipo de individuos, salvo excepciones, dedican menos tiempo a leer emocionalmente a las personas de sus equipos. De hecho, los estudios realizados sobre este tema han demostrado que a quienes se les inyecta testosterona tienen menos capacidad de interpretar las emociones del entorno. Les cuesta ponerse en la piel del otro. Etiquetan y hacen generalizaciones al analizar el comportamiento ajeno sin profundizar de forma correcta en las emociones. Quiero aclarar un asunto. Hay un nivel de estrés bueno y de competitividad que es saludable y positivo para el rendimiento. Este estrés positivo activa el sistema de alerta, mejora el foco y la capacidad de prestar atención. Ahora bien, si se mantiene en el tiempo es negativo y perjudica. He conocido a gente excepcional que a medida que ha ido creciendo en su puesto de responsabilidad o ha ganado mucho dinero, ha perdido en empatía. Recuerdo a un buen amigo de la época de la universidad que se fue a vivir a Estados Unidos. Fue ascendido en su trabajo y el director general de la empresa le nombró adjunto. Acudía a reuniones con personas de alto poder adquisitivo. Se rodeaba de cargos políticos, empresariales y económicos. Cenaba en lugares caros y viajaba mucho. En una ocasión acudí en la ciudad donde vivía a un congreso de psiquiatría. Le avisé con semanas de antelación para poder vernos un rato. Me dijo que estaba ocupado y me acerqué a su trabajo. Me dedicó no más de 10 minutos en la puerta del edificio mientras contestaba mensajes. Le pregunté si tenía novia y con una sonrisa burlona me dijo: ¿Novia? No, pero novias muchísimas. Ya no era el amigo que yo conocía, algo le había sucedido. Me dio mucha pena porque fui consciente de que la amistad que teníamos se había perdido. Yo lo relacionaba con esa vida completamente irreal y ambiciosa en la que se había introducido. Semanas más tarde pasé por un drama familiar, un tema muy delicado. En condiciones normales se habría interesado e incluso se habría ofrecido a ayudar. Le avisé y tardó varios días en contestarme. Pasaron los años y una mañana me llamó para decirme que su padre tenía una depresión grave. Desesperado me pedía ayuda. Renunció a su trabajo y regresó a España para poder cuidarle. El primer día que le volví a ver, me encontré con alguien más parecido a mi amigo de toda la vida. Traté a su padre durante meses y se curó.
Pero lo más significativo fue la curación de mi amigo, que recuperó en parte su forma de ser. He podido hablar con él más tranquilamente sobre su etapa en Estados Unidos. Ahora, con los conocimientos que tengo, soy consciente de que tuvo una subida de testosterona considerable al tener un puesto de responsabilidad donde mandaba mucho y se codeaba con gente importante, con la consiguiente bajada de oxitocina. ¿Qué ayudó a mi amigo? Toparse con el dolor. He repetido a lo largo de la vida que el sufrimiento puede tener un sentido, sí, y este puede estar relacionado con el hecho de que cuando sufrimos conectamos con el dolor de otros. El sufrimiento transforma el corazón. Tras una etapa difícil con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas. Es capaz de empatizar mejor y entender mejor a los que le rodean. Hasta hace unos años ser emocional se percibía como una debilidad. Hoy, con tanta feminización voluntaria o impuesta de la sociedad y de los puestos de responsabilidad, se está redescubriendo el enfoque más empático de la vida, del trabajo e incluso de la toma de decisiones. Las herramientas de la inteligencia emocional y de la empatía en el mundo laboral abren puertas y aportan la posibilidad de mejorar el rendimiento y felicidad en el trabajo.